activa del mismo tipo. O sea, la neurona que entra tiene el cuerpo celular en un punto relativamente intermedio en el ganglio y entra en la neurona. Esa neurona le pasa la información a una segunda neurona que tiene el cuerpo neuronal ahí mismo. Y esa segunda neurona se usa al lado contrario, pero esta vez no al cordón lateral del lado contrario, sino al cordón anterior. Y cuando va subiendo esa segunda neurona por el cordón anterior, se va inclinando hacia el cordón lateral y finalmente se pega en el cordón lateral. Ustedes recuerdan que en el cordón lateral estaba subiendo el tracto espinotalámico lateral, que lleva dolor y temperatura. Esta sube por el cordón anterior, pero se inclina para pegarse al cordón lateral. Entonces, y llega igual al tálamo, al mismo núcleo ventral posterolateral y el tálamo a la corteza sensitiva primaria. Esto es sensibilidad ortopática o tacto grueso, que ya no es el tacto fino discriminativo, sino que me permite discernir solamente que esta superficie, por ejemplo, lisa y esta es carrasposa, que esta es diferente de esta y diferente de esta. Tacto grueso, pero no con detalles, que sería el tacto fino discriminativo. ¿Listo, muchachos? Entonces, ese tracto se llama también espinotalámico. Podría llamarse espinotalámico anterior, pero como se inclina para pegarse con el espinotalámico lateral, llamémoslo simplemente espinotalámico. De la parte descendente, entonces tenemos lo siguiente. Ustedes recuerdan que la información motora procede del homúnculo motor. Ustedes se acuerdan que el homúnculo motor no es inteligente. El homúnculo motor lo único que hace es recibir órdenes de la corteza premotora y prefrontal. Y el homúnculo motor entonces simplemente activa neuronas que van a ejercer una acción determinada sobre otras neuronas que finalmente actúan sobre el músculo blanco. Esa vía que sale de las neuronas del homúnculo motor se llama la vía piramidal, porque los cuerpos neuronales de origen aquí en el homúnculo motor, mirándolos al microscopio, son muy grandes y parecen pirámides. Entonces se llama vía piramidal. Y la vía piramidal va a descender y se va a convertir en dos vías, en dos tractos. Uno que se llama el tracto corticoespinal y otro que se llama el tracto corticobulbar. Tanto el tracto corticobulbar como el corticoespinal son parte de la misma vía, la vía piramidal. Lo que pasa es que algunos de esos axones para movimientos motores voluntarios, algunos de esos axones descienden únicamente hasta el tallo cerebral y le entregan información a su vez a las neuronas motoras periféricas del tallo cerebral, de los nervios periféricos. Por ejemplo, 3 y 4 para mover los ojos, 6 también para mover los ojos, los globos oculares, 5 para mover los músculos masticatorios, 7 para mover los músculos de la mímica facial, etc. 12 para mover la lengua, en fin. Entonces, serían las neuronas superiores, que se resumen como motoneurona superior, que vienen desde el homúnculo motor a entregar la información a las motoneuronas inferiores, que serían las neuronas entonces de los nervios que tienen función motora voluntaria. Ese tracto se llama corticobulbar. ¿Por qué se llama corticobulbar? Si no solamente va a entregar información al bulbo, sino también al puente y también al tallo. Por una razón, porque es que la palabra bulbo tiene varias acepciones. Una acepción, sí, es la de bulbo raquídeo, correcto, pero la otra acepción del término bulbo, como un bulbo de cebolla, es que un bulbo es una dilatación, y como todo el tallo cerebral es como una dilatación, cuando uno dice corticobulbar es como si era corticotallo, ¿no? Sí. Pero en otras palabras, eso quiere decir que no se refiere específicamente a bulbo raquídeo, sino a todo el tallo como dilatación. Entonces la corticobulbar se puede dividir a su vez en corticomesencefálica, corticopontina y corticobulbar propiamente dicha. Pero resulta que en la corticopontina tenemos una cosa muy particular, muchachos, que de una vez me gustaría como explicarle, que es la siguiente. Prendeme la luz, acuérdate que la del extremo de allá, me da nervios que apaguen la mitad porque quedamos en la olla. Ok, entonces, pasa lo siguiente. Vamos a suponer que aquí tenemos una persona. Este es un ojo, este es el otro ojo, este es el otro ojo. Tiene el pelo como colocado.
Listo, ok. Resulta que esa persona, aquí estaría el tallo cerebral, aquí estaría el tallo, o sea, aquí estaría el puente, aquí estaría el mesencéfalo y aquí estaría el bulbo raquídeo, aquí la médula espinal. Ok, aquí en el bulbo raquídeo esa persona tiene, y aquí estaría, digamos, la corteza cerebral de un lado, y aquí estaría la corteza cerebral del otro lado. Vale, ok. Entonces, ¿qué pasa con esa persona, muchachos? Aquí en el puente tiene el núcleo del facial, o sea, el conglomerado de cuerpos neuronales del facial. El nervio facial desciende por el puente, sale entre el puente y el bulbo, el origen aparente, y entonces va a llegar aquí a la cara. Y aquí a la cara el nervio facial va a ser lo siguiente: va a dar 5 ramas, una rama por acá para arriba de la comisura del ojo, otra rama para acá para debajo de la comisura del ojo, otra rama para la región de la boca, otra rama para la región de la mandíbula y otra rama para la región del cuello. Listo. Pero resulta que el facial no se maneja solo, él recibe órdenes de la corteza cerebral. Pero de la corteza cerebral, entonces tenemos que aquí estaría la parte de la corteza del homúnculo motor, la parte del homúnculo motor que maneja la cara y va a entregar la información. ¿Dónde está el séptimo par? Y va a entregar la información aquí al facial, al séptimo par. Pero resulta que la información la entrega en forma bilateral. Entonces, como la entrega en forma bilateral, pues entonces llega aquí y le entrega la información al núcleo facial de este lado. Pero también le entrega la información al núcleo facial de este lado. Y el núcleo facial de este lado, pintémoslo de verde. Esto, etcétera. Perdón, se debiera por aquí. Esto, etcétera. Bueno, así es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el punto, muchachos? Que entonces, aquí estaría el homúnculo motor del facial, representando el movimiento de la cara. El homúnculo motor es el área 4 del rostro, que representa el movimiento de la cara. Y aquí entonces desciende la información que va a inervar el facial del otro lado, ¿vale? Pero también va a inervar el facial de este lado. Hasta ahí vamos bien. O sea, cada facial recibe una doble inervación de las dos cortezas. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Pero ¿qué sucede, muchachos? Que resulta que este facial lo dibujé en rojo, representando que está recibiendo órdenes de las fibras que vienen en rojo de la corteza de este lado, y este lo pinté en verde, representando que está recibiendo órdenes de la corteza del otro lado. Pero resulta que este facial, aparte de inervar, esta vía facial central, aparte de inervar el facial del otro lado, inerva el facial del mismo lado. Pero inerva el facial del mismo lado únicamente un poquito, me explico. Da información a los cuerpos neuronales del facial de este lado que van a ir a parar a la cara, pero que van a ir a inervar la parte superior de la cara por encima de la comisura del ojo. El resto de fibras del facial no reciben información de este mismo lado, sino del lado contrario. O sea, el lado contrario inerva el facial que va para toda la cara, pero el mismo lado refuerza las fibras que van a inervar por encima de la comisura del ojo, ¿de acuerdo? Entonces hay fibras que vienen, pero inervadas por el facial de este lado. ¿A qué viene esto? Que si una persona tiene una lesión aquí, entonces se tiró el facial completamente y por lo tanto no va a poder mover nada desde la frente hasta el cuello. Me refiero a este musculito que llama el cutáneo del cuello. No va a poder mover absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se tiró las fibras faciales que estaban inervadas por el lado contrario, pero también las fibras faciales que estaban inervadas por el mismo lado, ¿vale? Pero si una persona tiene una lesión facial central por un trauma craneoencefálico, por un accidente cerebrovascular de cualquier tipo, por un tumor, por cualquier cosa, y entonces tiene un daño del facial aquí que sería una lesión central, entonces ¿qué pasa, muchachos? Pasaría que se tiraría todo el facial del otro lado, porque todo el facial del otro lado está siendo inervado por esta corteza, todo el facial del otro lado.
todas las fibras que inerva al otro lado. Pero hay unas fibras adicionales que nacen del facial y que van a inervar de la comisura del ojo para arriba, porque que están inervadas por la corteza del mismo lado. Entonces eso quiere decir que esa persona podría arrugar la frente, es decir, mover los músculos que están por encima de la comisura del ojo, gracias a la inervación, a las fibras adicionales que son inervadas por la corteza cerebral del mismo lado, porque todo lo que era del lado contrario lo perdió, inclusive las fibras que van también a inervar por encima de la comisura del ojo, pero hay unas fibras adicionales que son inervadas por la corteza del mismo lado, ¿me entender? Por eso, si ustedes llegan esta noche a su casa y encuentran a las 2 de la mañana porque estaban estudiando cualquier cosa y encuentran una que su mamá les dice, siquiera llegó porque su hermano, una parálisis facial puede ocurrir a cualquier edad, porque su hermano o su papá o su abuelo se le torció la cara horriblemente, entonces ustedes tienen dos opciones: o salen corriendo con su abuelo o con su papá, corriendo, así esté tronando, relampagueando, cayendo rayos y centellas y sean las 2 de la mañana, o le dicen, ay papá, fresco, nada de nervios, no me preocupo por la cara, así que es, ay, mañana vamos, nada de nervios, pero no, tranquilo, pero ¿cómo? Mañana vamos, pero fresco, a ver, fresco. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué depende? De si es una parálisis central o si es periférica. Si es central, como el daño está aquí adentro, si hay que correr, porque puede ser, si no hubo un trauma craneoencefálico, es evidente que es un accidente cerebrovascular o algo muy grave, que no solamente está dañando la vía facial, y definitivamente, sino además que se está tirando rápidamente un poco de neuronas. O sea, hay que correr, pero ya, no es pantier, que hubo, pues ya, nos vamos. Pero resulta que si es una parálisis periférica, qué bobada, es un problema periférico, no está comprometiendo nada en el cerebro y generalmente ocurre porque el periósteo, que es la cubierta de los huesos, que está alrededor de un agujero por donde sale el facial, se inflamó, probablemente por un virus, y entonces está apretando el facial. Entonces el facial manifiesta la parálisis, que es pasajera, etcétera, etcétera. Entonces que se pueden ir al otro día, que tranquilo, que calma, que esto y lo otro. Y la razón es saber si es periférica o central la lesión. Muy sencillo, ¿se puede uno arrugar la frente? Obviamente, yo les pregunto una cosa, muchachos. Ustedes llevan entonces a su papá el otro día donde el médico, igual a urgencias, pero se tiene que correr pues. Entonces lo llevan donde el médico y el médico listo, le manda lo siguiente: le manda antiinflamatorios esteroideos, que son mucho más potentes que los no esteroideos, porque el problema igual es para que el facial no se vaya a dañar por lo apretado que está. Es decir, se desinflame el periósteo que lo está apretando. Y le manda antivirales, porque la teoría es viral. Y hay virus que se activan por golpes de temperatura, cambios abruptos de temperatura, y se activan, entonces viene la parálisis. Entonces, listo. Y le mandó eso nomás. Sentido común, lógica, inteligencia universitaria. ¿Ustedes quedan contentos con eso o qué le quedó faltando? No necesitan ser médicos, deduzcanlo. Forcen el pensamiento, muchachos. Es que el bachillerato nos enseña muy mal. No por culpa, es por culpa de los sistemas. Les cambian las reglas de juego a los maestros, a los profesores, y tienen que basarse en unos patrones que realmente no están haciendo pensar a la gente. Y ustedes, con esa portentosa inteligencia que tienen, y apagada, préndanla, que estamos en la universidad, aquí nos tenemos que pellizcar, préndanla, muchachos. La pregunta es muy simple. Le mandaron antivirales y le mandaron antiinflamatorios, listo. Pero la parálisis para ceder se va a demorar un buen tiempo, puede que 2 meses, se va a demorar un buen tiempo. Bueno, digamos que ¿con qué hay que hacer? ¿Qué le faltó al médico ordenar? Entonces cuando pase la parálisis va a quedar igual paralizado por el resto de la vida. ¿Por qué? Claro, es que esa es la respuesta. Entonces, y los músculos se van a atrofiar, no necesitan haber visto este movimiento y postura, lo pueden deducir, muchachos, deducir. Los músculos son muy pequeñitos aquí en la cara y son muchos, entonces se atrofian con una facilidad inusitada. No necesitan haberlo leído, lo pueden deducir ya a estas alturas. Entonces, se atrofian con una facilidad inusitada. Y entonces, cuando pase la parálisis, ya todo eso va a estar atrofiado. Entonces, ¿qué? Se le olvidó mandarle lo más importante, la fisioterapia. Entonces, por lo menos, si es un campesino y no puede ir a fisioterapia, es que él mismo esté masajeando y masajeando la cara y todo eso, ojalá con un vibrador,
pero lo ideal es con una fisioterapeuta o un fisioterapeuta profesional. Ahora, ustedes tienen que explicarle una cosa al paciente, porque si no se la explican, el paciente no se va a hacer fisioterapia. El paciente se va a hacer fisioterapia y va a ver que eso no le sirve, porque no lo va a curar, entonces la abandona. Ustedes tienen que advertirle, la fisioterapia no es para curarlo, eso no lo va a curar. Le tienen que explicar, es para que cuando se cure, que eso se va a demorar un tiempo, los músculos no se hayan perdido. Entonces ahí se entiende el paciente. Pero si ustedes le mandan fisioterapia y él ve que eso no le sirve, la deja. Sí, entonces ahí es donde la actitud médica es más importante que el conocimiento muchas veces. ¿Qué actitud tienen ustedes con el paciente? Mira, señor, usted no lo va a curar, pero se trata de que lo haga para que el día que se cure los músculos no se hayan perdido. Y el paciente lo entiende. Pero si no lo explica, dice, me mandó a hacer unas cosas que no me están sirviendo para nada y lo suspende. ¿Sí queda claro, muchachos? Bueno, les voy a seguir empujando con fuerza para que suelten, desamarren esa capacidad deductiva que tienen. Bueno, muchachos, sigamos la luz, por favor. Y obviamente la otra vía es la vía corticoespinal. Entonces esa llamada corticobulbar y esta corticoespinal, también de la vía piramidal. Mientras la corticoespinal desciende por el sacrohueso, la rodilla de la cápsula interna, la corticoespinal desciende por el brazo posterior de la cápsula interna, la corticobulbar por la rodilla y esta por el brazo posterior. Desciende, pasa por el pedúnculo cerebral, por delante de la sustancia negra, el pedúnculo cerebral del mesencéfalo, desciende al puente y en el bulbo, ustedes saben que se acomoda en esto que se llama las pirámides bulbares, que son dos columnas, no porque tengan forma de pirámide, se llaman pirámides, sino porque llevan la vía piramidal. Entonces también debo saber que esto es absolutamente motor. Y en la parte de abajo de las dos pirámides bulbares, que ustedes ya las conocen de memoria, entonces se decusan el 90% de las fibras, que serían como mis 4 dedos. Los pulgares serían el 10% de las fibras que no se decusan, siguen por el mismo lado. A partir de la parte de abajo, no de arriba, sino de abajo, de esa decusación, o sea, a partir de aquí abajo, yo trazo un plano imaginario y de aquí para abajo es médula espinal y de aquí para arriba bulbo raquídeo. Es la división neuroanatómica entre la médula y el bulbo raquídeo. ¿Y se decusan para qué? Para acomodarse en los cordones laterales del lado contrario. Las que no se decusan descienden por los cordones anteriores, pero igual, abajo en la médula, cuando van a entregar la información, de todos modos se decusan. Bueno, seguimos aquí, muchachos, entonces, con esta vía, y con esta vía terminamos. Y esta vía se llama la vía, entonces, bueno, digamos que esta vía la podemos dividir en dos partes. Una parte que viene del cerebro a núcleos reticulares. Recuerden las barritas que dibujamos ahora. Una barrita aquí, que aquí la estamos viendo en este corte como verde y en este corte rosadita. Y otra barrita acá, igual gemela al otro lado. Este entonces es puente y este es bulbo. Aquí nos faltaría el mesencéfalo. Puente y bulbo. Y esto, extremidades superiores y extremidades inferiores. Lo mismo que va a ocurrir aquí va a ocurrir acá. Listo. Entonces miren que de todas partes de la corteza cerebral llega información a esta formación reticular pontina. Pero también llega información a esta formación reticular bulbar. Miren las líneas azules. Tanto la formación reticular pontina como la bulbar. Pero resulta, muchachos, que entonces de esta formación reticular pontina y esta formación reticular bulbar que recibió información de la corteza cerebral salen las neuronas periféricas. De la formación reticular pontina la vía está en rojo, desciende ipsilateral, o sea homolateral, o sea por el mismo lado, para interceptar las astas anteriores de la médula espinal, que son motoras o sensitivas. Motoras. Y para interceptar los núcleos motores del facial y del trigémino, que son motores y tienen que ver con la masticación, que es voluntaria, y con los movimientos de la mímica facial. Ok, entonces repito, de todas partes de la corteza cerebral a la formación reticular pontina y a la formación reticular bulbar. A su vez, una vez recibe esa información, se forman neuronas que salen de la formación reticular pontina y descienden en forma ipsilateral, interceptando las astas anteriores. Pero también interceptan en el propio tallo el núcleo motor del facial y el núcleo motor del trigémino y del facial. En tanto que la formación reticular bulbar, que también recibió esa formación reticular que procede de toda la corteza, que también recibió información, repito, qué pena, que procede de toda la corteza,
esa formación reticular bulbar, también va a interceptar las astas anteriores, pero en forma ya bilateral, ya no ipsilateral, sino bilateral. Y también va a interceptar, ahí sí en forma homolateral o ipsilateral, es decir, del mismo lado, los mismos núcleos motores voluntarios del facial y del trigémino. ¿A qué viene esto? Observen que entonces, formación reticular interceptando las vías motoras periféricas, pero recibiendo informaciones de toda la corteza cerebral. ¿Y qué les está diciendo a ustedes el dibujo? ¿Por qué estas flechas más delgadas y están más gruesas? ¿Cómo leen ustedes eso, esa imagen? Claro, quiere decir que de aquí es más densa la información que llega, pero igual está llegando a todos los lados. ¿Y para qué me sirve a mí eso? Hombre, por muchas cosas. No solamente, por eso les digo, esto tiene mucha filigrana, pero veamos cómo lo básico. Pues porque yo para moverme, ¿quién ordena que yo me mueva? El lóbulo frontal. ¿Dónde está el músculo motor? En el lóbulo frontal. Y se recibe información prefrontal y premotora. Pero para yo mover, entonces el lóbulo frontal es el que ordena el movimiento. ¿Pero por qué? Porque el movimiento es una acción para algo. Es como si fuera función ejecutiva para algo. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal, los demás lóbulos están al servicio del frontal. El lóbulo frontal le llega información visual, auditiva, táctil, etcétera, dependiendo de los diferentes lóbulos, tanto de lo que le está ocurriendo en el mundo interior como de lo que pasa en el mundo exterior, para que el lóbulo frontal tome una decisión que es motora necesariamente. La decisión implica un movimiento. Entonces, para que él decida inteligentemente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un cavernícola, vamos a la época en que éramos cavernícolas, bueno, todavía lo somos, pero vamos a ver que éramos más cavernícolas. Si yo era un cavernícola que vivía en África, hágale cuenta que yo estoy caminando con mi familia cavernícola. Viene mi esposa cavernícola, mis hijitos cavernicolitas, todos barrigones, colmillones, de pelo largo y con un cavernícola aquí cada uno, y vamos caminando por la selva de África. Eran como colmilloncitos. Hay fotos de ellos, ¿no? Entonces eran como colmilloncitos, y entonces y barrigoncitos, y con el pelo todo revolcado. Entonces estamos caminando. Y nos metimos a una cueva para sacarle el quique a unos tigres dientes de sable que hay por ahí afuera. Entonces nos tenemos que meter a la cueva. Pero resulta que yo como papá cavernícola estoy guiando a mi familia y ya estoy en tinieblas. ¿Cómo hago yo para caminar? O sea, para hacer movimientos. Entonces, tacto, corteza parietal. ¿Y entonces qué pasa con el tacto? Voy tocando la pared de la cueva y toco esto, y toco este borde, y me doy cuenta que aquí hay un abismo. Entonces simplemente sé que tengo que caminar pianito, con mucho cuidado para no irme al abismo, y voy trayendo a mi familia, y voy aquí, y de pronto en algún momento se me acaba el camino, y yo digo, ¿ahora qué hago? Entonces se me ocurre recoger una piedrita y tirarla, y noto que por ahí, a 1 metro de distancia, ¡pum!, hay otra vez tierra compacta. Entonces en tinieblas calculo y salto, porque de todos modos me van a comer los tigres dientes de sable. Y de todos modos, para saber cómo me muevo, tiro una piedrita ahí en ese vacío, cuando plop, suena plop y se queda. Todo eso me da la figura de movimientos, me da la capacidad de movimientos. Y si de pronto salí y logré salir y me encuentro que salía a un abismo del otro lado de la cueva y en el fondo hay un precipicio enorme, pero hay justamente un árbol que se cayó y está haciendo puente entre este borde del abismo y el otro, voy con mi familia haciendo equilibrio. ¿Y cómo hago para hacer los movimientos? Me baso entonces en la visión. Debo hacia un lado y hacia otro y mantengo el equilibrio, entre otras cosas. Por todas esas razones es que los movimientos requieren esa información que viene de todas las cortezas a través de la formación reticular. Fíjense lo bacano de eso. Pero resulta que eso implica que en términos generales nosotros somos sistemas binarios: excitación, inhibición, excitación, inhibición, excitación, inhibición, sistemas binarios. Y como sistemas binarios, que son los sistemas neuronales complejos a la hora de la verdad, entonces necesito que estas dos formaciones reticulares, una me genere información excitatoria y la otra inhibitoria. Excitatoria e inhibitoria, como ceros y unos de un computador, excitatoria e inhibitoria. Y con eso logro una complejidad de cosas que puedo hacer, ¿de acuerdo? Entonces la formación reticular continua es excitatoria y la otra inhibitoria, pero ambas interfieren en una u otra medida, más, menos, etc., las funciones motoras de la médula y del tallo cerebral. Bueno, entonces, queda claro eso, muchachos, ¿no? Bueno, listo. Entonces tendríamos aquí listo. Un ejemplo, a propósito, yo les mostré el ejemplo, les hablé del ejemplo del muchacho cuando yo hice el internado en Fusagasugá, que tirándose de un río resultó paralizado, ¿no? Bueno, estos son foramen de conjunción.
Obviamente es el cuerpo de una vértebra y el arco, ¿cierto? Si se ubican. Procesos espinosos y procesos transversos. Listo. Raíz anterior, raíz posterior, porque aquí está el gano. Listo, y médula espinal. Pasó una cosa muy parecida a esta. Mire, cuando yo llegué a ser el internado Fusagasugá, acaba de ocurrir una historia muy triste. Bueno, entre muchas historias tristes que a uno le toca vivir en el internado si se va por allá o los rurales. Entonces resulta, pero estaba en boca de todo el mundo. Yo no conocí el caso, pero en ese momento estaba en boca de todo el mundo porque acaba de ocurrir la semana anterior. Y resulta que Fusa, ahí cerquita está la cuenca del Sumapaz, donde se mantenía el ejército y el séptimo frente de las espartanos, el plomo, que me tocó más de libros que un relajo atender, pero bueno, en todo caso ahí está la cuenca del Sumapaz, y los campesinitos que viven en esa región se convierten desde niños en nadadores y nadadoras expertos. Entonces había un muchachito de 17 años que toda la vida había sido un nadador experto de él. Entonces se tiraba a un charco del Sumapaz, una especie de bahía que formaba desde una piedra, y entonces los turistas pasaban y les daban plata y ya estaban acostumbrados a eso, y él era el que clavaba mejor, y a veces simplemente iban a entrenar. Y una vez, y eso lo hacía desde niño, y una vez se fue, ya tenía 17 años, era el mejor nadador entre sus amigos. Cuando se tira al agua, y en el momento que se tiró al agua, a la misma agua, el mismo río, el mismo lugar donde se había tirado desde niño, conocía muy bien lo que había en el fondo y todo eso. Cuando se tiró y salió, comienza a pedir ayuda a los compañeros que lo saquen. Como era el que mejor nadaba de todos, todos se rieron creyendo que le estaba tomando el pelo. Y él se hundía y volvía desesperadamente a pedir que lo sacaran, que le estaba ahogando. Y todo el mundo fue seco de la risa. Hasta que a alguien se le ocurrió que la cosa era en serio. Y no entendían por qué, porque era el mejor nadador de todos. Entonces cuando vieron que la cosa era en serio, se tiraron y lo sacaron. Y cuando lo sacan le preguntan que qué le había pasado. Y dijo, no sé, pero no siento las piernas y no las puedo mover. ¿Cómo así? Entonces lo llevaron al hospital, y cuando lo llevan al hospital y hacen exámenes, no tenía ninguna fractura, no tenía ningún golpe, ese charco no tenía ni piedras, ni troncos, ni nada, era bien conocido desde que eran niños. Igual el examen físico, no fracturas ni nada. Entonces no tenía reflejos, pero ustedes saben que los reflejos una persona si quiere los puede inhibir. Entonces, ¿qué pasó? Como lo encontraron absolutamente bien, le tomaron radiografías, que era lo que veía en la columna perfecta, todo bien, no tenía absolutamente nada. Entonces dijeron, aquí no hay otra, una crisis conversiva, una neurosis histérica de conversión, tiene un ataque histérico. Como son relativamente frecuentes, ustedes van a ver que son más frecuentes de lo que uno cree, y más o menos es una edad en la que da igual en hombres que en mujeres. Entonces lo dejaron ahí hospitalizado esperando a que llegara el psiquiatra. Ese era un hospital de la influencia de la Universidad Nacional, a que llegara el psiquiatra de la Universidad Nacional de Bogotá, que hacía rondas el fin de semana. Cuando llega el psiquiatra y le presentan el caso, el psiquiatra lo examina, y después de un examen psiquiátrico muy bien hecho, llama a los médicos de planta y les dice, vean, este muchacho desde el punto de vista psiquiátrico está perfectamente bien, no tiene ninguna crisis conversiva, no tiene ninguna neurosis histérica de conversión. Yo no sé qué tenga, pero tiene algo orgánico y grave y delicado, no es nada psiquiátrico. Remítanlo a Bogotá urgentemente, porque algo orgánico tiene. Entonces lo remitieron a Bogotá, en Bogotá le hicieron una tomografía, ¿y qué tenía? Tenía un tumorcito benigno, como decir uno de estos que se pueden formar, pero estaba al pie de un foramen de conjunción. Como era tan buen clavadista, formaba el arco del cuerpo muy bien, y al formar el arco abrió los forámenes de conjunción, se metió el tumor y le seccionó la médula. Quedó parapléjico, le seccionó la médula de una, que es exactamente esto que ustedes están viendo aquí. Eso le puede dar. Ok, bueno muchachos, entonces, ¿qué hice? ¿Alguien sabe dónde puse? Ah, no, aquí está. Así es. Entonces, listo muchachos, bueno. El otro problema es este, que es el de la siringomielia. ¿Y qué es una siringomielia? Yo no les expliqué tampoco, no les hablé de esto, no. Bueno, ustedes se acuerdan que cada vez que dibujábamos la médula espinal había como un huequito en la mitad, como un huequito por aquí, ¿no se acuerdan? Ese huequito es un canal que va a todo lo largo de la médula. Ese canal no tiene ninguna importancia en ustedes, ni en mí, ni siquiera en los niños. La importancia que la tiene es en la época embrionaria, porque en la época embrionaria es como un tubo de PVC, alrededor del cual se va formando el sistema nervioso, sobre todo a nivel medular, pero después que se forma ya pierde importancia, pero igual queda permeable, a veces obliterado. Y si está permeable, por ahí hay líquido cefalorraquídeo. Listo.
¿Cuál es el problema? Está ahí todo muy bien. Se llama el canal del epéndimo o conducto del epéndimo. ¿Por qué? Hagan de cuenta que este es el canal, no cuadrado como este salón, imagínense lo redondo, pero este sería el canal. Y este sería un tejido que lo corra por dentro que se llama el epéndimo o tejido ependimario. ¿Listo? Si por alguna razón, que es más bien desconocida, ese tejido se rompe, entonces el líquido cefalorraquídeo que viaja por ese canal comienza a meterse por aquí y comienza a disecarlo. Y ya en contacto directamente el líquido cefalorraquídeo con esta masa nerviosa, sí la daña. Y la va dañando, y la va dañando, y la va dañando, de tal manera que va generando este problema. Se va comiendo la sustancia gris y sigue dañando hacia la periferia. Y eso explicaría una parálisis de miembros superiores sin que lo hubiera de miembros inferiores, porque generalmente da a nivel cervical, donde es más ancho el canalcito, porque recuerden que la médula se va desgastando hacia abajo. Pero lo más probable que ocurre cuando ocurre es arriba, a nivel cervical. Entonces, da esta sintomatología de parestesia o pérdida de la sensibilidad o pérdida motora parcial o completa, ¿cierto? Entonces es un caso donde uno dice, sí puede haber parálisis de extremidades superiores y parálisis de extremidades inferiores. Si fuera por un trauma en la columna sería imposible, una parálisis aquí sin parálisis acá. O sea, desde el cuello coge las 4 extremidades, pero de resto, no. Bueno, muchachos, entonces, hazme un favor, prendamos la luz. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Alguien sabe dónde puse el color rojo? No tiene la mano, profe. No, el rojo. Yo lo tenía ahora. ¿No está ahí? Entonces, qué pena, págame un segundito mientras pasa esto. Profe, no sabía que iba a pasar las diapositivas. Yo sabía que no pasaba las diapositivas. Dijo que la iba a pasar. Pero entonces es que tengo que salir de aquí corriendo a una clase. Si quieren, se los paso después de la clase, ¿sí? Es que ya, pero luego aprender otra vez, venga, yo les paso todo eso después de la clase. Es que me toca ir corriendo a una clase de práctica de la filial. Claro que se puede. Ok. Ahora a las 12, ¿quién se encuentra conmigo para que? ¿Tú? ¿Para qué? ¿A qué hora? A las 12. Sí, señor. Entonces vamos a la biblioteca y cualquier computadora pasamos a todo eso ahí. Entonces nos mandan los compañeros, ¿sí? Bueno. Bueno. Sí. Dale, pero estamos como cortísimos de tiempo, ¿sí? Si la semisomelia daña a esa partecita, ¿no se supone que también daría parálisis en todo el cuerpo? Se supone que no sé, igual no interrumpe las comunicaciones de arriba y hacia abajo. Bueno, pero es que realmente si cogiera todo, sí. Eso es muy específico. Acordame la próxima clase, yo les aclaro todo ese punto un poquitico, ¿sí? Para volver a poner la gráfica. Bueno, ¿qué es eso? Ahorita estamos haciendo número. Bueno, entonces, ¿listo, muchachos? Bueno, entonces. Vea, mejor dicho, te lo puedo explicar de una vez. Ella dice una cosa muy sensata. Si esa lesión fue arriba, de todos modos me interrumpe lo que sigue abajo. No, por una razón. Porque acuérdate que el canal del epéndimo está en la sustancia gris. Va a dañar esa sustancia gris y convierte la parte motora.
pero la información que viene para la sustancia gris está bajando por la sustancia blanca. Entonces, esa se pasa por un ladito y la entregan la información más abajo. Sí, eso es lo que ya te quedó cierto. Ok, bueno, exacto. Entonces, recordemos lo siguiente, muchachos. Aquí tenemos la médula espinal. Recordemos entonces, muchachos, que esa médula espinal, si nosotros la tenemos acá, estaría todo eso. Entonces recordemos lo siguiente, muchachos. ¿Sí? Bueno, de aquí saldría una neurona motora. Y esa neurona motora va a ir a parar a un músculo determinado. Puede dividirse más ramas que lo simplifiquemos, ¿no? Y aquí viene la neurona sensitiva. Y esa neurona sensitiva, entonces acompaña a la motora, en inmediaciones de la médula se separa, tiene aquí el cuerpo neuronal y entra. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Entonces recordemos, muchachos, que esto sería el nervio periférico. Este sería el nervio periférico, ¿vale? Listo. Formado por la raíz motora y la raíz sensitiva. Recordemos, muchachos, que entonces de aquí, esta neurona sensitiva le pasa la información a una segunda neurona que desciende por el cordón lateral del lado contrario, llega al tálamo, y del tálamo entonces sigue a la corteza, lo que vimos allá tanto ahora. ¿Se acuerdan, muchachos? Ok, bueno. Pero resulta que aparte de esto pasa lo siguiente. Recordemos que aquí también se forma un arco reflejo, que esa neurona sensitiva le pasa la información a una neurona intercalar que le lleva el chisme a la neurona motora para yo hacer el arco reflejo de retirada. Eso ya lo sabemos de sobra. Entonces, muchachos, ¿qué pasa si una persona tiene una sección medular? Vamos a suponer que tuvo una sección medular. En el caso del muchachito este, digamos, una sección medular. Entonces pasa lo siguiente. Resulta, muchachos, resulta que entonces la médula espinal, esta parte de abajo no es que se muera, está tan viva como cualquier parte del cuerpo, porque está recibiendo irrigación sanguínea común y corriente, porque está recibiendo permanentemente oxígeno y glucosa, o sea, el combustible que necesitamos para hacer los ATPs. Entonces está viva. La muerte es cuando ya los ATPs se nos acaban las pilas por cualquier razón. En el fondo es un asunto de ATPs. Entonces ya no podemos producir más pilas. Entonces nos morimos. Pero mientras tanto esto sigue vivo. ¿Qué pasa, muchachos? Entonces pasa lo siguiente. Aquí sale la neurona motora común y corriente. Y aquí llega la neurona sensitiva común y corriente. Y aquí esta neurona sensitiva le está pasando la información a otra neurona sensitiva común y corriente que quedó cortada aquí. ¿Sí se pilla, muchachos? Pero la neurona intercalar sigue funcionando porque nada de aquí para abajo está muerto, ni nada de aquí para arriba está muerto. Entonces la neurona intercalar sigue funcionando común y corriente. Sí, correcto. Vale. Entonces, y este sería el nervio periférico común y corriente. Vale. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Como esta neurona motora, toda la vida, desde que nacemos, desde antes de nacer, desde la época embrionaria, está acostumbrada a que una neurona que nace en el lado contrario de la corteza cerebral descienda, se depose en el bulbo, ya lo vimos ahora, y siga descendiendo. Y aquí quedó cortada, pero seguiría descendiendo para que voltear y entregar la información a esta neurona sensitiva, a esta neurona motora, perdón. ¿Qué pasa? Cuando hay una sección medular, entonces esta neurona motora deja de recibir la información de arriba. Y entonces deja de funcionar. Está viva, pero está acostumbrada toda la vida a que la gobiernen desde arriba. Deja de funcionar. Deja de funcionar. Pero está viva. Pero esto no es una neurona, son muchas neuronas. Entonces se quedan ahí todas perezosas. Esos microscopios se ven, unas se engordan, otras de pronto embostezando y todo lo demás, como todas tranquilas. Pero resulta que pasa el tiempo, hasta que de pronto una neurona se quiere estar gordita y me estoy engordando.
¿qué va querida? Me acuerdo con yo. Entonces comienzan a hablar, y pues no estaremos engordando. Cuando me dice, bruta, no es que he dado cuenta que desde arriba de ese tiempo no se comunican con nosotros. Y llega la otra y se levanta de la hamaca, todo eso se ve en el microscopio, en serio. Se levanta de la hamaca y codea a la otra y dice, uy, ¿cómo así? Y ahí mismo se riega el chisme por aquí. ¡Pah! Eso se ve rapidísimo como una mancha en el microscopio cuando va regando el chisme. Y entonces dicen, ¿cómo así?